Bueno, en esta ocasión, para el fútbol de su historia, nos encontramos en la casa de Martín Suárez, en su centro de estudio. También está Pablo Más. En esta ocasión vamos a hablar con alguien, Paulito, que dejó su marca tanto en el fútbol nacional como en Colombia también. Se encuentra con nosotros el señor Ricardo Gareca. Hola Tigre, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, antes que nada, bueno, muchas gracias por estos minutos. Gracias, Tigre, por estar en este nuevo episodio del Fútbol y su Historia. Bueno, gracias por la invitación. Por otra parte, Flaco, ¿nos puedes comentar tus inicios en el fútbol? Y yo sí fui al Boca, todas las exteriores, desde los 11 años y bueno, hasta que mitad de primera y después fui al Sarmiento Purín, cosa que me posibilitó, me dio la posibilidad más que nada de una continuidad y de volver a Boca, pues de consolidar. Entonces, eso por así, yo que ver jugadores. Tigre, ¿vos siempre jugaste en el mismo puesto o infantiles y juveniles te fueron poniendo en otros lugares? Sí, mira, pero es que época, hace 2 años me iba jugando en diferentes lugares, sábado a sábado. Al otro solo lo visitaba. Entonces, esta vez ahí me acababa. Se me tuvieron 10 años. Yo me pegó en la posición. Y así, hasta que bueno, quedé delantero y yo tenía 12 años. Así me tuve 2 años. Que después ya me dijeron que iba a jugar de Boca, entonces le dije, pues está en la capela, ¿verdad? Ahí comencé la novela de eso. ¿Y cómo llegaste a Boca, Flaco? A Boca llego porque mi papá me enseñaba, yo jugaba en un club en Chihuahua, en la detective del barrio, bueno, jugaba al árbol, jugaba al niño. Después, en un potrero que había en una iglesia, en una canchita de una iglesia que había, jugaba al medio. Entonces mi viejo le gustó como jugador de medio, él salía de trabajo seteado. Bueno, y ya le gustaba mucho jugar al medio. Empecé, ya que no puede arquero papel. A través de un contacto de mi papá, desde el lugar donde trabajaba, que tenía conocedor, citaban directamente a esquí. Hubo una citación para presentarme a Barracas, a probarme. Entonces, a partir de ahí, y Boca me citó, yo pude ir a la citación, empecé a actuar. ¿Y con qué club te encontraste cuando llegaste al Ceneice, Ricardo? No, lo que pasa es que el primero era Barraca, y ahora que era Cacha, Caibadito y así, técnicos que probaba una revisión que hacían basado en la cantidad de chicos que se iban a probar a Boca. Entonces después fui a la cantera, te concentraba a Boca, la isla de Villa Inferior, jugábamos toda la cantera tenía 2 canchas, tipo durante, gimnasio, tenía, bueno, una canchita chiquita y, jugar- y la concentración del equipo mayor ahí, la Candela. Ahí, Borón, Sacusto, Remedio de los coches. Bueno, acá, que en esa época era de esto, primero de Domínguez como técnico de Domínguez, después Juan Carlos Lorenzo, vino una época, la primera época muy exitosa de Boca, ganó el campeonato de la Copa Libertadores con Juan Carlos Lorenzo. Así que era la época de JJ Armando, ¿viste? El presidente. ¿Y cómo recordás el debut? El debut fue en la cancha de Rosario Central. Ese día éramos 1-0 con un golpe de Abelardo. Después que de repente la quedó de reto. Por otro lado, Flaco, ¿cómo es disputar un superclásico? Un clásico, aquí de una autoridad y sobre todo permanecer lo que es grande. Que se lo de ese equipo, digamos, de mayor convocatoria de Argentina. Bueno, un otro clásico es partido muy especial. Ese aspecto
Cepevic lo vive de una manera muy descuidada, derecha, la institución, todo, todo, todo. Sí, vamos, del clásico se vive tanto de un equipo como del otro, se vive de manera muy especial. Es un campeonato aparte, ¿no? Campeonato aparte. Tigre, haciendo un parate de tu carrera, ¿qué es lo que más se modificó de esa época de tu debut a la actualidad en cuanto a los entrenamientos? ¿Qué es lo que decís? Esto radicalmente se modificó. Bueno, antes salíamos a correr muchos kilómetros. Era, viste, sacaban a correr, entonces era pretemporada muy larga, donde quizás las 2 primeras semanas o la primera semana seguro, pero después puede ser que a lo mejor se tendiera un poco más ni tocábamos la pelota, era todo a par de casita, gimnasio, correr, trepar médanos. Bueno, todo tenía que ver con la parte física, por lo menos al comienzo. Y recién después, la corrida la primera semana o 10 días, nos empezaban a dar la pelota, el partido ahí, los íbamos soltando. Entonces se cambió muchísimo, ya estoy tomando muchísimo de la forma de estar. ¿Eso crees o se lo adjudicás a que había más potreros en ese momento, entonces hacía más hincapié en lo físico? ¿O por qué será? Era torneo, ¿viste? Entonces era un torneo. Eran 2 torneos, estaba el Metropolitano y el Nacional, que jugaban partidos más que nada de semana a semana, entonces abarcaba el calendario todo el año. Entonces eso lo hacía a que entre semana había pocos partidos. Hoy en día eso es imposible por la cantidad de torneos que juegan. La Copa Argentina, el Campeonato Local, la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, ¿sí? Entre el campeonato torneo, como de todo, y el de clubes, cada vez había más torneos, entonces eso hace que lógicamente la situación fue aumentando de peso. Por otro lado, Flaco, siguiendo con tu carrera, ¿en qué momento tomaste la decisión para irte a Junín? Porque yo no tenía mucha vida poca, tenía siempre buscado en la época de traía muchos delanteros, en parte tenía con delante al Beto Oltes, tenía al Guapo, tenía Cristóbal Totivetio todavía, que venía de la época de Juan Carlos Lorenzo, pero estaba todavía. Entonces tenía como tres centrodelanteros, por todas 7, 4, que no me puedo acordar otro nombre, y a veces yo no tenía ninguna posibilidad, que claro que sirve, que la posibilidad de Sarmiento fue ir al Rey, y bueno, Sarmiento recién ascendía a primera división y fue el año que se mantuvo en la primera división, porque después del año que se fue San Lorenzo y Colón, fue el primer delante que se juega al descenso y nos mantuvimos en las categorías. Esa delantera era Celto Iglesia Sillos, Tres Cabores. Entonces, se ha ido acá, no tener posibilidades o no tener cabida, digo que me abre las puertas, ya paso a ser titular en el Boca de Nacional con Dolores Betis. ¿Y qué tal era tener de compañero al mismo Diego, que también lo tuviste como compañero en la selección, pero en ese Boca que junto con vos, Miguel, el Diego y los demás tienen un equipazo? Y Maradona era un ser muy especial, era magnífico y era jugador, porque era una persona, sí, io soporto muy bien y todo usted y todo. Sí, persona muy querible, pero parte de extraordinario jugador. Y a lo largo de tu carrera, si tenés que destacar uno o dos compañeros con los que mejor te llevaste, con los que mayor química tuviste dentro de la cancha. Bueno, Maradona tenía siempre situación de gol. Lo que pasa es que Diego acaparaba tanto la atención que en definitiva por ahí uno quedaba medio relegado al segundo plano y aparte de eso, por ahí todo, si llegaba a cerrar, bueno, era medio complicado con la gente porque la gente, el amor echa el amor vivo, ¿no? Bueno, por todo, la Argentina también.
Entonces, pero yo me llevé muy bien con el hijo de Diego Vázquez. Juan. Pero después, bueno, se agrega que tuve muy buenos compañeros, pero podía hablar con que Canela, y yo, por ejemplo, mucho con Miguel Beteshi, o por el país de la cancha, con Juan de Rodea, KP. Yo he tenido grandes compañeros, por lo menos en esa época de Boca, por el correr de 2 años, pero he tenido grandísimos jugadores y la cual me he complementado bien. Pero en esa etapa de Boca estaba Miguel, estaba Brindisi, estaba, bueno, que Diego se fue, y hasta después vino el Gallego Vázquez, estaba Marcelo Troviani también. Entonces, bueno, siempre tenía buenos jugadores al lado mío que me daba la posibilidad de poder seguir haciendo goles. Hice muchos goles en un lapso muy corto, hice muchos goles. ¿Ya pensabas en esa época que ibas a ser entrenador o cómo iba a seguir tu carrera o ni te lo imaginabas? No, no, de entrenador empecé a pensar cuando ya, viste, estaba de 30 años, que en esa etapa yo pensaba en consolidarme como jugador. Después, ya a partir de los 30 años, uno vislumbra que empieza a tener una determinada edad, ver qué va a ser una vida de uno. Eso se da, empecé a vislumbrar y me empezó a gustar el tema de la reducción técnica. Por otro lado, Tigre, vamos a llegar a tu parte por River. ¿Cómo fue el interés del Millo para contar tus servicios? Y en River estamos, que la Boca era una situación caótica, emocional, económica. Entonces, estaba por 2 años sin contrato, pues él estaba la mismo que yo, entonces, que el de Boca estaba 8 meses sin cobrar. Entonces, toda esa crisis económica hizo que el doctor River apareciera. Santi se había ganado las elecciones, quería provocar una revolución geopolítica. Entonces, empezó con esta, a tantearnos, se empezó a querer al principio creíamos que era ahora algo, bueno, que no podía prosperar, pero después por el tiempo, cuando el interés era muy real, bueno, se había parado el fútbol, estábamos en una huelga y no venía Paredes de Tabardo, era tiendo arriba. Entonces, bueno, presionaba a Bilardo que estaba en la selección, pero en la eliminatoria, presionaba al periodismo, presionaba la AFPA, había muchas cosas en fuego y lógicamente, nosotros estábamos envueltos en ese problema. ¿Y cómo recordás tu primera convocatoria ahí en la selección? En la selección, toda la era de Bilardo decía por nosotros. Cuando se iba a Menotti del 82, después de España 82, a Ravidaro, y a partir de que Bilardo para me quedó por lo menos, desde ahí hasta clasificar a México 86, todo el proceso de la Bilardo. Sí, siempre estuve ese proceso, fue una etapa dura, picada, mm, y Bilardo estaba un poco en las eh, con un periodismo muy dividido, periodismo que apoyaba a Cerro Romero, que que apoyaba a Bilardo, pues eso, y a medio estaban con nosotros. Entonces, esa primera etapa fue muy criticada, muy complicada, pero bueno, llegamos a la clasificación y a tratar de seguir ordenando. Tigre, haciendo hincapié en esa clasificación, vos sos uno de los que hizo el gol, un gol muy importante con Perú. ¿Te acordás cómo fueron esos partidos? Porque fueron, como vos decís, fueron complicados, ásperos. Encima la selección peruana no se la hizo nada fácil a la Argentina. Era crutos antes, y ahora, a comparación de ahora que todo contra todos, altera por grupo, lo de como me suena Peripia de Argentina, me explica a uno solo. Entonces, bueno, pero eso, sí, eso porque teníamos a Colombia en Pametapé. Entonces teníamos varios partidos, pero era por grupo. Cada grupo clasificaba el primero. Bueno, era un torneo complicado, es un torneo difícil, porque sin lugar a duda, aposté hasta el último momento.
¿Y te acordás de esa jugada del gol que marcaste a los peruanos? Porque fue una jugada muy de potrero, ¿o no? Con el último suspiro. Lo que pasa es que sí, había llovido, la calle estaba mal estado, petados, porque había llovido para ocho. Entonces fue un córner que rechazaron, peruano, le agarró el Chaga, iba al sector, y después volvió a cambiar de frente, Pasarela que había ido a cabecear, todos habían ido a cabecear, pero Pasarela era para el segundo palo de pecho, fue por Chaga la cruza, el segundo palo, Pasarela la para del pecho, con derecha, de azul. Le pegó por derecha, la pelota la toca el arquero, pega en el palo y va recorriendo la línea y lo eso de arrepentir. ¿Y fue un gran desahogo o no? Íbamos perdiendo a uno. Íbamos perdiendo a uno, nosotros empatando clasificábamos al mundial. Entonces íbamos perdiendo 2-1 y bueno, se fue el empate, entonces, y la clasificación. Por otro lado, Flaco, con respecto a tu paso por América de Cali, ¿qué destacás? Y de ver que Cali fue una etapa lista de mi vida, y la de mi vida, porque bueno, fue el primer equipo que fui al extranjero, era de lo que antes en esa época al Colombia era muy fuerte, prácticamente estaba el mismo nivel de Europa en lo que pagaba, que iba muchos jugadores de selección, de equipos importantes. Entonces, bueno, decidí ir fuera de América de Cal, me quedaba más corto el viaje, una tonalidad de volver pía, futbolística, de equipo importante, el América, que peleó, viste, no solamente los torneos locales, sino los torneos internacionales. Entonces, fue una buena etapa la del América. Eh, Después tuviste un paso por Vélez. ¿Cómo fue la llegada? ¿Cómo se dio? Me va a buscar que Brasil, ver estaba complicado con el tema del descenso. Estaba medio, era las épocas de los promedios. Entonces, bueno, comenzaba la época de los promedios y, y Vélez quería para un buen equipo. Y bueno, había subido un poco Basile, quería que nos vayamos, bueno, ese entonces me fueron a buscar a mí, fueron a buscar a Tato Filiol, a Ruggeri, a Flores, armó un equipo bien competitivo como para pelear el campeonato. No estuvimos del todo como para pelear el campeonato, nos costó, pero bueno, pero pudimos mantener a Vélez en la etapa de, bueno, del descenso. El equipo prácticamente estuvo sexto, séptimo en la tabla, entonces no tuvo problema de descenso, pero también no pudimos pelear el campeonato, que ya ¿Y notaste algún cambio importante en la década del 80 al 90 como jugador? eh, bueno, se vio sí cambios tan significativos, porque los 90 también fue muy productivo para el fútbol argentino. No, yo te diría que hasta que no surgió Barcelona, por ejemplo, de Guardiola, ¿viste? Donde irrumpe una manera de jugar, irrumpe una determinada metodología y es como que a partir de ahí empieza otra etapa en el fútbol, ¿no? Que hasta el presente la viví. Entonces en ese Barcelona de locura a todos, a los técnicos, a todos. Entonces ahí a partir de ahí empieza a haber quiebre en el videojuego, con características muy, se expande una característica mundialmente, se empieza a salir cuatro de abajo, prácticamente hasta que pareciera que estuviera reglamentado, bueno, por la tela le viene abierto, pero casi en la mitad de la cancha. Se empieza a romper un esquema, una hegemonía que tenía cada país, por ejemplo, de una característica propia de cada país para pasar prácticamente a jugar universalmente con una forma de jugar. Entonces ahí cambia y rompe un poco el molde de lo que era prácticamente en esas épocas como se jugaba, ¿no?
Por otra parte, Flaco, como sabrás, los que hacemos el fútbol y su historia somos platenses. ¿Cómo era venir a La Plata para jugar contra Gimnasia en el Bosque o ir a 1 para enfrentar a Estudiantes en tu época como jugador? Siempre fueron complicados hacerlo, siempre, igual. Jugar en la cancha, tanto la cancha Quillate como la cancha Gimnasia, era muy complicado porque bueno, no solamente tenía por equipo, sino que también la dimensión del campo de juego, era cancha de tablones. Entonces, por historia, en el caso de Estudiantes, por su historia, en el caso de Gimnasia, lo llamativo del Bosque, bueno, era muy complicado, ¿no? Eran escenarios difíciles para los hinchas, en ese entonces iban los hinchas también de visitantes. Eh, bueno, lo hacía siempre ir a La Plata, esos partidos era partido de Río. Por otro lado, a lo último de tu carrera fuiste a Independiente y saliste campeón. ¿Qué destacás de la Supercopa Sudamericana que obtuviste en el rojo? Esa fue una etapa linda también, porque fue una etapa última de mi vida. Bueno, me perdí en un grande como Independiente y con un amigo como técnico que fue Miguel Bettisi. Encima, fue una etapa linda de porque se obtuvieron resultados. Entonces, digamos que me retiré en un equipo gente con Igoldo bárbaro, o sea, grupo bárbaro. Y, y bueno, tuve la decisión de retirarme, aún estando bien, ¿no? Porque me sentía bien como para activar. Y a partir de ese entonces, ¿ya empezaste a hacerte idea de ser DT o tuviste tu tiempo para analizarlo bien? A partir de ahí, viste, de los 3 hasta el Betico, y ya sobre todo con Miguel Brindisi como entrenador, ya lo miraba abajo de hablado yo, entonces ya me agarró la gana de empezar a dirigir. A partir de ahí, ¿Y cómo fue haber salido campeón en varias ocasiones con el club de tus amores, siendo DT? bueno, pues ya yo, viste, se te da a veces, yo tuve la posibilidad de estar en Pele, de volver a Vélez, a ver a buena época, como jugador, y la verdad que yo acordaba mucho de mi infancia, iba como mi viejo a ver a Vélez, chiquito, General Vélez no salía campeón, sobre todo el 68, que también lo vi, después, viste, no era de salir mucho campeón, era, era un equipo bueno, estaba acostumbrado a eso. Y después con el correr de las décadas, ya cuando vino bien Chito Oda, se tornó una institución ganadora. Para que, cuanto a eso, fue recordarme a mi infancia, todo lo que me tocaba vivir, y fue muy bueno, porque mi viejo, si hay algo que siempre mi papá me decía, era que lo iba a dirigir B. La Pepper iba a dirigir B, bueno, era como él había fallecido ya cuando él falleció en el 2008 y yo dirijo Vélez en el 2009. Entonces era muy pronto, hacía tan solo un año que había fallecido, y bueno, es como que pareciera que, viste, él me trajo la posibilidad de eso, de lo que estaba tan convencido él de que yo pudiera dirigir. Flaco, vale destacar que estando en el Fortín, siendo entrenador, saliste campeón en el 2019, 2011, 2012 y 2013. Si te dan a elegir a uno de esos campeonatos que vos obtuviste en Liniers, ¿con cuál te quedás? Si me dan a elegir, con, bueno, todos tienen un significado importante, porque mire, en ese momento, viste, cambiaba mucho de los Tevez, o sea, porque se pedía jugadores. Pero siempre lo renovamos y siempre nos iba bien. Fueron 5 años que peleamos con diferentes equipos, con Estudiantes, con Banfield, con Boca, con Lanús. Entonces, ni siempre con San Lorenzo, y siempre Vélez la se quería para llegar y hasta el final, o conseguir algo, querían hasta el final. Entonces, bueno, fueron 5 años muy buenos. Me tiraríamos o sea, sería justo el nombre de cada uno, pero tiene un valor muy especial el premio campeonato porque, bueno, llegó en el 2009
Y ese primer campeonato me da la posibilidad de poder sostenerme bien, de poder, bueno, ya ganar, ya había ganado campeonato con Talleres de Córdoba, con Universitario de Perú, a Trima, pero, viste, en primera, el primer campeonato que yo ganaba como entrenador, ya dirigiendo un equipo de primera a primera división, con lo difícil que es lograr eso. Entonces, diría que esto mío fue especial. Flaco, haciendo hincapié, haciéndome hasta Talleres, estando en el cuadro cordobés, al campeón de la Copa Comebol, ¿cómo fue ese paso a paso? ¿Cómo se fue dando? Porque encima la final con un equipo brasilero fue más que épica. Sí, habíamos perdido allá 5-4-2. Bueno, para remontar teníamos que ganar 3-2 y, y realmente fue sobre el final, lo ganamos con gol de Maidana. Fue una copa que la gente tuvo una participación muy especial. Pues arrancamos muy mal, la copa esa perdiendo por goleada en la altura, como 4-1, nos perdimos. También ganamos 3-0 de 4 penales con un equipo boliviano. O sea, José, en la altura, ve la altura de 4.000 y pico de metros. Entonces ahí terminamos dándole vueltas a pie. Y bueno, la gente nos apoyaba, la gente llenaba los estadios, el Chateau, y bueno, el Kepes ahora. Y fue muy emocionante porque la gente creyó, nunca le pude creer en nosotros. En tu paso por Perú, ¿cuál le podrían señalar, cómo puedes señalar las claves de semejante éxito, de volver a jugar un mundial después de 36 años? Yo hubiera tenido la posibilidad de dirigir un universitario, José Porcía al medio, y a los pobres peruanos, quedé sorprendido de la calidad del jugador peruano. Me gustó mucho esa etapa de los pobres peruanos. Entonces, cuando se me presenta la oportunidad, la verdad que a un primer momento de dar un paso para una selección, bueno, me inquietaba, pero nos habíamos preparado también, porque ya se empezaba a decir de que podíamos ir. Entonces nos preparamos y bueno, fue un paso lindo porque si bien fue difícil al comienzo, después nos afianzamos como selección, peleamos las dos eliminatorias, salí quinto. Entonces, bueno, peleamos las dos eliminatorias, en las dos eliminatorias llegamos. Posibilidades a la última fecha de clasificar directo y después nos quedamos en repechaje. Entonces, fueron buenos, digamos que fueron buenos tiempos, si bien la última no pudimos acceder a mundial. De todas maneras, yo creo que el Perú hizo dos buenas eliminatorias. Flaco, haciendo hincapié en la Copa América que vos estuviste en Perú, ¿cuáles fueron la clave o las claves para hacer grandes campañas? Porque si recordás, obviamente vos, en el 2015 salió tercero, Perú, salió tercero, bien digo, en el 19 segundo, en el 21 cuarto. Estuvimos ahí, siempre nos alcanzamos, como, digamos que fuimos progresivos, íbamos cumpliendo las expectativas, entonces serán difíciles, por supuesto. Imaginará que llegar a la final de Copa. Y claro, si no llegar a los tramos finales es complicado, pero el equipo respondía. Ahora que tuve la fortuna de tener muchos muchachos a buen nivel, y eso daba la posibilidad muy unido el grupo, habíamos logrado un grupo muy unido, eso nos dio la posibilidad de poder hacer de tener buenos rendimientos en las copas. Las últimas dos, Flaco, me gustaría saber, bueno, cuál es tu presente y si estás analizando alguna posibilidad de volver al ruedo en el fútbol local o internacional. El presente, hoy por hoy, no tengo nada concreto, no tengo nada concreto que yo les pueda decir lo que, lo que ahora estoy abocado a cuestiones personales, emprendimientos personales, que me gustaría seguir dirigiendo, sí, estoy con la expectativa de ver esa posibilidad, así que bueno, cuando surja alguna posibilidad completa, la analizaré,
Yo pasa por un club, pasa por una selección, pasa más que nada por ver si me gusta de quién por la selección que me pueda llegar a hablar y bueno, si se dan las condiciones me pondría a trabajar. Bueno, flaco, lo que hacemos el fútbol y su historia, Martín, Pablo y quien te habla, Gonzalo, te agradecemos mucho este tiempo que tuviste que hablar con nosotros y bueno, próximamente te mandamos el link para que veas la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Dios. Un abrazo y éxitos. Muchas gracias, Tigre. Un abrazo grande.